Hay un lado oscuro en cada uno de nosotros, donde nuestros miedos prohibidos, iras y deseos se esconden. Estos deseos inconscientes no descansan tranquilos en la psique humana. En cierto sentido, son nuestro enemigo interior. Un hombre creyó que podía exorcizar nuestros demonios a través del estudio de los sueños. Sigmund Freud se sentía orgulloso de haber alterado el sueño de la humanidad. La interpretación de los sueños. Grandes libros. Grandes libros. Al iniciarse el siglo en Viena, Austria, el doctor Sigmund Freud anunciaba que había descubierto una nueva vía de acceso al inconsciente. So, tell me anything that comes into your mind. Perhaps we could begin with your dream last night. As a child, I had a recurring nightmare of falling down what seemed to be an endless well. Drive for miles and miles down this tunnel. When suddenly we're attacked by a sea creature. Turns out to be a giant octopus. And I may have been invisible at the time. There's a man in front of her with a snake. I can see the teeth of the snake. Out from the tunnel, out onto the deck of a sailboat. Chases me through the ship, and eventually I come to a door behind which I know the octopus is waiting for me. I woke up before I reached the bottom. I shall bring forward proof that there is a psychological technique which makes it possible to interpret dreams. La autoproclamada obra maestra de Freud, la interpretación de los sueños, ofrecía a los lectores una ventana a lo más secreto de nosotros mismos. En su obra revolucionaria, Freud sugería que, frecuentemente, el objeto del sueño es la satisfacción, a través de la fantasía de los apremios de los instintos, considerados inaceptables por la sociedad. Las leyes de la lógica que rigen nuestro mundo despierto no se aplican en el reino del sueño, en el que somos libres para experimentar fantásticas aventuras. Para Freud, esa liberación de la fantasía era un sendero que llevaba al corazón del inconsciente. Nos prometía una mucho más profunda comprensión de la condición humana. Desde que Freud expuso por primera vez sus revolucionarias ideas sobre la mente y su funcionamiento, las críticas que suscitó se dividieron claramente. Se convirtió en el psiquiatra que todo el mundo odia. Freud was really a bold and daring thinker who loved wild hypotheses, and then, more or less on the guinea pig model, tried to induce the evidence to confirm his theories in the persons of his various patients on the couch. So we have here a picture of Freud as a grand theorist, a very reckless thinker, really. Oh, if he weren't a revolutionary creative thinker, and if he weren't right in so many areas, he wouldn't be criticized for where he's been wrong. There are, dozens of psychologists who were very largely wrong, about whom we say nothing because they really have not shaped our society. Cualquiera que sea su opinión,
Freud es inevitable. Su terminología y sus ideas empapan la vida actual. Nos enseñó a prestarle atención a los sentimientos y los actos que antes creíamos insignificantes, provocando una confrontación con nuestro más primitivo ser. Después de Freud, ya no es tan fácil imputar responsabilidad a la conducta inconsciente. What Freud did was to build a whole system of interpretation aimed at exposing the real meaning for an act that seemed to have no meaning at all. Something that seemed to come just from our bodies, just out of habit, something that we didn't pay attention to. Freud found in that the key to what we might really be desiring. And whether we reject psychoanalysis or embrace it, that's a move that 20th century culture is built upon. Es famosa la descripción que hace de los sueños como el camino real al inconsciente, y creía firmemente que había empezado a develar sus misterios. Casi todos los pensadores creativos han sido tocados por la magia de los sueños. Chagall y Magritte pintaban visiones de sueños. Salvador Dalí citaba la interpretación de los sueños de Freud como inspiración de su pintura surrealista. Dalí pintó también la famosa secuencia de sueño de la película de Alfred Hitchcock sobre el psicoanálisis, Psicosis. I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? Well, I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is plain, ordinary, wishful dreaming. El mismo Freud era todo menos corriente. Después de trabajar en París con el famoso neurólogo e hipnotizador Charcot, Freud regresó a Viena para dar lectura ante la sociedad médica de los nuevos conocimientos adquiridos. Proclamó enfáticamente que las neurosis eran más psicológicas que físicas. La audiencia se mostró escéptica, pero Freud estaba bien seguro de sí mismo. Successful people are very convinced of their own correctness. They're monothemanic and megalomanic. Genius is not balanced. Genius has to be committed to the goal. So they don't necessarily come off as the boy next door. El arrogante y peleador Freud descartó la crítica oponiéndola al término psicoanalítico de resistencia, que, según él, comprobaba su razón. Freud had this funny personality where he took disappointment as a sign of his own great ideas. That is, there's no success like failure, you know? I mean, if people don't understand me, it must be because I'm on the right track. Since people are so wrong-headed, since their methods are so bad, since they're so prejudiced, the fact that they don't like me means that I must be on the right track. I was standing in a garden. El trabajo de Freud con los sueños se inicia en 1887 mientras atendía a un grupo de jovencitas que sufrían de lo que entonces se llamaba histeria. Y era un intrincado complejo de síntomas que iban desde los dolores de cabeza y crispaciones hasta la parálisis completa. Empezó a convencerse de que los síntomas de sus pacientes eran elaboradas defensas para protegerse del dolor de los ya olvidados shocks psíquicos. Freud los trató sin éxito con hipnosis. Pero cuando los pacientes empezaban a describir espontáneamente sus sueños, esto le intrigó. Entonces Freud se convenció del papel que los sueños podrían jugar en la revelación de los traumas ocultos. What was in the box? I was very much afraid to open it.
When Freud and a patient were working together to interpret a dream, he asked the patient what the patient could remember, which is called the manifest content of the dream. He then asked the patient to sort of associate to each of the elements of the dream, and that simply meant to say everything that came to mind in connection with both the dream as a whole and to each particular detail of the dream. Los avances de Freud en el trabajo con las asociaciones libres reforzó su creencia de que el origen de las neurosis está en el daño emocional causado en la primera infancia. Esta era una idea absolutamente subversiva y Freud fue casi aislado de su profesión durante 15 años. Finalmente, la persistencia del ambicioso doctor triunfó. Bastante apropiado para un sueño. The Irma dream is the classical dream. It's the so-called dream specimen of psychoanalysis. It's the dream that Freud had on, I believe it's the night of July 23rd, 1895, that he used as the basis to illustrate his interpretive method in the interpretation of dreams. En su sueño, Freud asiste a una fiesta familiar, donde ve a Irma, una de sus pacientes. Irma estaba en los pensamientos de Freud desde que su tratamiento se estancó y ella se fue a su casa de campo. El día antes, Otto, el médico de familia de Freud, le dijo que Irma no estaba totalmente curada. El supersensible Freud se resintió por esa crítica. En la fiesta, Irma se queja de dolores terribles en su garganta y su estómago. Freud la regaña por haber abandonado la terapia y procede a examinarle la garganta. Descubre una peculiar excrescencia en las paredes de su boca y llama a un colega para tener una segunda opinión. En el sueño, Freud se da cuenta de que la causa del sufrimiento de Irma es una poco cuidadosa inyección que le puso Otto, que no tuvo la precaución de usar una aguja limpia. El sueño de Freud le hizo descubrir una importante revelación. El sueño era un acto de venganza contra Otto por haber puesto en duda la capacidad de Freud, y contra Irma por haberse resistido a su análisis. Propuso una ley general. El sueño es la realización de un deseo. Fue esta revelación la que inspiró a Freud para escribir La interpretación de los sueños. El libro se publicó en 1899, pero Freud pidió que se pusiese 1900 como fecha de publicación para dar la impresión de que sus puntos de vista eran ideas pioneras del nuevo siglo. La épica freudiana fue ignorada por sus colegas en desacuerdo, que consideraron que se trataba solamente de un excéntrico alimento para un manojo de lectores. Se vendieron únicamente 350 ejemplares del libro en los primeros 6 años. Freud se mantenía de forma típica a la defensiva. I had dared against the objections of severe science to take the part of the ancients and of superstition. En el libro, Freud señala que en medio del caleidoscopio de todos los sueños hay un puñado de ellos que son comunes a casi todos los que sueñan. Sueños de caídas, ser perseguido, volar y fracasar en los exámenes son comunes en la experiencia humana. La interpretación freudiana del significado de los sueños está basada en su amplio conocimiento de la naturaleza humana. Básicamente nos ve como animales egoístas, impulsados por agresivas necesidades y el deseo de placer. Aprendemos a cómo reprimir nuestros impulsos animales a medida que crecemos para poder estar en sociedad. Pero nunca llegamos a conquistar completamente a nuestro ser primitivo. Al animal mismo
que anida el núcleo de la psique.